Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora que nos permites reunirnos por estos medios digitales, papito lindo. Venimos en el nombre de Jesús tomando toda autoridad en los aires, en los ambientes, Señor, en cada hogar, en cada familia, Señor, representada, Señor, que se ha conectado, Señor, a esta transmisión. Padre, en el nombre de Jesús vengo a bendecir cada hogar, cada mesa, Señor. Toma tú el control, Señor, del ambiente en los hogares. Venimos rindiendo y sujetando todo pensamiento, Señor, y lo llevamos cautivo a la obediencia de Cristo, como dice tu palabra. Señor, rendimos nuestro pensamiento y dedicamos este tiempo, Señor, para que tú te glorifiques. Por favor, toma tú el control, Señor. Desciende, llena nuestros hogares, papito lindo, en esta hora. Que tu palabra, Señor, cause el efecto por el cual ha sido enviada, Señor, en este tiempo. Y nos bendiga y nos edifique, papito lindo. Gracias, mi buen Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos, amados hermanos, todos los que están conectados en esta hora a esta transmisión. Los bendigo a cada uno. Es una bendición que nos podamos volver a reunir en esta iglesia virtual. Hoy sábado, que es nuestra reunión familiar a las 6 de la tarde, pues en esta oportunidad nuevamente la hacemos virtual debido a las restricciones que usted ya conoce. Pero es una bendición ya que todo es por el Espíritu y por el Espíritu estamos reunidos en esta hora. Fíjese que le doy la bienvenida a todos y a cada uno y quiero ir directamente a algo que el Señor ha inquietado en mi corazón. Quiero hablarles de un tema y le doy directo el título que hemos llamado de llamados y escogidos a fieles. También le podríamos decir la evolución del cristiano o la evolución del creyente. En otras oportunidades hemos hablado que el creyente debe evolucionar de ser un oyente a ser un creyente y luego de ser un oyente creyente a ser un siervo, un discípulo, un siervo, hasta llegar a ser un amigo de Dios. Pero en esta oportunidad quisiera hablarle de 3 grupos que habla la palabra que están en Apocalipsis: los llamados, los escogidos y los fieles. Así que leamos Apocalipsis 17:4. Dice así: estos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son, y aquí están los 3 grupos: llamados, escogidos y fieles. Gloria a Dios. Entonces platiquemos. 3 grupos: llamados, escogidos y fieles. Ahora, estos 3 grupos, cuando hablamos de 3, podemos hacer una analogía con el tabernáculo de Moisés. ¿Se recuerda usted que lo que el Señor nos ha enseñado a través de sus escrituras es que el tabernáculo que Moisés diseñó por revelación estaba constituido por 3 partes? Número 1 estaba el atrio, que era la parte exterior. Número 2 estaba ya en la parte interior de la tienda el lugar santo. Y por último, en lo más interno, en lo más íntimo del tabernáculo estaba el lugar santísimo. Entonces tenemos atrio, lugar santo, lugar santísimo. 3 áreas que conformaban este precioso tabernáculo. De la misma forma, entonces, ahora quisiera que vayamos entendiendo lo que son los llamados, los escogidos y los fieles, que también tienen que ver con niveles de intimidad que nosotros vamos accediendo delante de la presencia del Señor. Y definitivamente tenemos que entender esto porque el Señor viene, al menos en el rapto de la novia, viene por fieles. La novia es una novia fiel. He de presentaros como una virgen pura, santa, una virgen fiel, por supuesto. Entonces, la novia, la que es arrebatada, está dentro del grupo de los fieles. No está entre los llamados, no está entre los escogidos, sino de los fieles. Entonces, es un nivel que tenemos que alcanzar y debemos de anhelar en nuestro corazón. Entonces yo quisiera poner algunas características, y más que características, una descripción general de lo que son los llamados, para que vayamos viendo en la siguiente diapositiva qué significa entonces un llamado. Dijimos que los llamados iban a estar asignados a la parte del atrio. Como podrá ver en la siguiente diapositiva dice: llamados asignados al atrio. Son los muchos. Viene del griego polos, que significa también errantes, y del griego kletos, que significa invitados. En el atrio, que era el área que estamos designando para los llamados, hay 4 columnas, figura de los 4 evangelios de las buenas nuevas. Está el altar de bronce, que significa el sacrificio de Cristo, representa el sacrificio de Cristo.
Y está el lavacro, que significa o representa el bautismo en agua. Entonces, en esta sección del tabernáculo encontramos a los llamados. Los llamados son aquellos que ya se les presentó el Evangelio de la Salvación, que ya se les predicaron las buenas nuevas, fueron invitados y fueron invitados por Dios mediante la proclamación del Evangelio para tener la salvación y entrar al reino de los cielos. Ahora, si se da cuenta, aquí hay algo bien tremendo, porque están ya han aceptado a Jesús, ya conocen a Jesús, incluso ya cumplieron con las ordenanzas de ser bautizados, pero hasta ahí no más. Estos son los llamados, están todavía a nivel del atrio. Ojo, porque a veces pensamos que ya por ir a la iglesia, por haber aceptado a Jesús y por habernos bautizado, ya alcanzamos todo, cuando realmente incluso las mismas enseñanzas en la palabra nos dicen que estos son los rudimentos, es lo básico de la escritura, de la palabra y de nuestra vida como cristianos. Entonces, esto debería ser como lo primero que deberíamos de cumplir, pero no quedarnos ahí. Debemos de anhelar alcanzar más. Gloria a Dios si tú ya aceptaste, si ya te bautizaste. Y si no lo has hecho aún, hoy más que nunca deberías de ver que tenemos un camino todavía que recorrer. Y si ya lo hiciste, también tienes que ver que tienes que seguir avanzando en tu intimidad y en tu conocimiento del Señor. Entonces voy a pasar rápidamente porque quiero profundizar en cada uno de estos tres grupos más adelante y ahorita solo les vamos a dar una descripción como muy general. Luego entonces de los llamados tenemos a los escogidos. Los escogidos están representados por el lugar santo. Escogidos, mire pues, se relaciona con pocos. Recuérdese que en la anterior diapositiva, llamados se relaciona con muchos y ahora escogidos se relaciona con pocos. Del griego 1588, eclecto. Entonces, en el lugar santo tenemos las 5 columnas que son figura de los 5 ministerios. Ponga atención, esto ya se empieza a poner más interesante. Tenemos la mesa de los 12 panes que representa la doctrina o la palabra y tenemos la lámpara que representa el clamor, la intercesión, la búsqueda de la presencia de Dios, que también está representada por ese candelabro que está en el lugar santo. Ahora bien, quiere decir entonces que escogido es alguien que Dios lo escogió, lo seleccionó para obtener la salvación. Ya ha evolucionado de ser un llamado y ahora pasó del atrio al lugar santo. Mire las características, vamos a profundizarlas más adelante. 5 columnas, 5 ministerios. Reconocimiento de autoridad, reconocimiento a través de la sujeción, reconocimiento de los 5 ministerios. Mesa con los 12 panes, hubo una evolución, ya no solo es un oyente o un creyente, sino ahora podríamos decir que también podría ser un discípulo, dentro del cual ya podría ser escogido para ser un obrero, porque aquí están los escogidos ya están entre los discípulos y los obreros, que ya han crecido en palabra, crecido en conocimiento, crecido en doctrina, y también tienen lámpara, tienen clamor, tienen comunicación con el Señor. Ahora bien, ellos han crecido a través de diferentes aspectos que el Señor permite. Dentro de ellos, oiga bien, muchas veces algún tipo de tribulación o angustia que ha permitido que evolucionen de solo ser llamados a ser escogidos. Qué lindo este grupo, ya va creciendo, ya tiene un nivel superior. Y luego tenemos el tercer grupo, que es el de los fieles. Ahorita solo voy a dar una descripción general y vamos a irlos detallando porque quiero que lleguemos a un punto bien importante. Los fieles, que es a veces de los que menos se habla, significan los que están en el lugar santísimo. Vienen del griego 4103, pistos, que también significa fe. Pistis o pistos significa fe. Entonces, ¿qué hay o qué encontramos en el lugar santísimo? Encontramos la Shekinah de Dios. Quiere decir que encontramos gente consagrada a Dios y el arca del pacto. Pacto inquebrantable con Dios. El lugar santísimo es para aquellos que ya han alcanzado un nivel de intimidad con el Señor, que permanecen consagrados al Señor, apartados para el Señor y que tienen pacto. Oiga bien, tienen pacto, un pacto inquebrantable. No van a volver atrás, no van a retroceder. Estos fieles son los que se deben manifestar en este tiempo, precisamente en el tiempo cuando en el mundo se manifieste el caos, se manifieste la adversidad, es cuando para Dios se van a manifestar los fieles.
Y viene a mi memoria en este momento aquel momento cuando el Señor Jesús tuvo hambre, ¿se recuerdan? Y le pidió de comer a la higuera y no habían higos. Y no era tiempo quizás de higos. Pero viene el Señor y entonces nos da una gran enseñanza, que Él espera fruto de nosotros, cuando para el mundo aparentemente no es tiempo de fruto. No sé si me estoy dando a entender. El Señor viene por una iglesia con fruto, viene por fieles. Y entonces estos son los que dan fruto a pesar de las circunstancias. No importando los tiempos, no importando las adversidades, permanecer fieles, permaneciendo dando fruto para que seamos agradables al día de su venida. Entonces, quiero que veamos este versículo para seguir entendiendo este tremendo este concepto que el Señor nos da a través de su palabra, que son los tres grupos. En Mateo 22:14 encontramos algo que nos va definiendo. Dice, porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Ahí no está hablando aún todavía de los fieles, pero sí nos da una gran idea entonces para que empecemos a estudiar. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Entonces veamos, y yo le puse acá una diapositiva que nos hace como un resumen. Llamados igual a muchos. Escogidos igual a pocos. Y fieles son muy pocos. Esto basado en Mateo 22:14. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Ahora bien, entonces, resumamos lo que llevamos hasta aquí. Esto solo es como la base para lo que vamos a platicar. Entendemos entonces que donde vayamos encontrando en las escrituras la palabra muchos o el concepto de muchos, estamos hablando de todos los llamados. Donde usted ve en la Biblia muchos, quiere decir los llamados. ¿Ok? Donde encontramos en la Biblia entonces la palabra pocos o el concepto de pocos, estamos hablando de características que tienen que ver con los escogidos. Y por ende, donde encontramos muy poco o escasez o escaso, estamos hablando de los fieles. Amén. Entonces estamos hablando donde hay muchos, llamados. Donde hay pocos, escogidos. Donde hay muy pocos o escasos, fieles. Esto para que vayamos entendiendo lo que vamos a ver a continuación de cómo son las características de los llamados, cuáles son las características de los escogidos y cuáles son las características de los fieles. Y anhelar en nuestro corazón la evolución. Y vamos a ver por qué no debemos de conformarnos únicamente con ser llamados y por qué incluso no debemos de conformarnos únicamente con ser fieles. Y vamos a verlo adelante. Entonces quiero que me acompañen a la siguiente diapositiva. Yo la voy a ir desglosando para que la vayamos entendiendo. Dice el Evangelio de Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por los muchos. Recuerda que acabamos de decir que donde aparezca la palabra muchos, estamos hablando de llamados. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Característica de los llamados, característica de los muchos, que solo se conforman con ser salvos. Y gloria a Dios, es algún privilegio precioso el ser salvos. Pero hay algo más, no solo el ser salvos. Acuérdense que hay galardones. Vengo pronto, retened vuestra corona. Vengo pronto y mi galardón conmigo, dice el Señor. Entonces el Señor tiene galardones, tiene recompensas para aquellos que evolucionan en su vida espiritual. No te conformes únicamente con ser un creyente. No te conformes únicamente con ser un oyente. No te conformes, como te decía al principio, únicamente con ser salvo, con haberte bautizado. Incluso mira lo que dice Mateo 12:15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. En el Evangelio de Mateo vemos ahí que muchos empezaron a seguir a Jesús quizás solo por los beneficios exteriores, el alimento, la salud, la casa, etc. Incluso en el Evangelio de Juan podemos ver, hay un tema que le hemos denominado el rey del pan, porque él hizo el milagro, ¿se recuerdan? De la multiplicación de los peces, la multiplicación del pan, y entonces dice que muchos lo empezaron a seguir. Y al otro día, y volvió a hacer el milagro, porque la multiplicación de los peces y los panes fue 2 veces.
Una vez fueron a 5,000 y otra vez a 4,000, si no estoy mal, los que alimentó. Pero luego empezaron a seguir a Jesús. Y Jesús mismo les dice, vosotros me seguís porque les multipliqué el pan, les multipliqué la comida. Entonces muchos quizás solo están siguiendo los beneficios de Cristo y no están siguiendo a Cristo. Ojo acá, cuidado, porque podríamos confundir fe con prosperidad. Podríamos confundir fe y el amor a Dios con las dádivas que nos puede estar dando el Señor. Podríamos olvidarnos del Creador y enamorarnos de lo creado. Por eso el Señor es un Dios celoso y tú tienes que ser bien equilibrado en tu vida espiritual y no solo ser llamado. Porque entonces cuando alguien es solo llamado y está tras los beneficios exteriores que el Evangelio nos puede dar, que el Señor nos puede dar, porque Él nos bendice, entonces ¿qué pasa cuando te quitan esa bendición? ¿Qué pasa con un niño? No sé, los que tienen niños pequeños no me dejarán mentir. Usted les da su pelota, ¿va? Ahí está como Kiko saltando con su pelota, ¿va? Mía, mía, dice. ¿Y qué pasa si se la pinchan? ¿Qué pasa si se la quitan? Empieza a llorar, ¿va? Se va a la pared ahí a llorar y ya no quiere nada. Incluso, ¿qué pasa si el papá viene y le dice, te voy a quitar la pelota porque tienes que hacer tareas, o te voy a quitar la pelota porque te está distrayendo de lo que yo quiero? Muchos niños pequeñitos, estoy hablando de niños pequeños, podrían decir, sí, ya no te quiero, ya no sos mi papá, etcétera, etcétera. Como una reacción de niños. Pero muchos creyentes, muchos cristianos que ya son creyentes, que están dentro de los llamados, cuando viene la prueba, cuando viene la aflicción, empiezan a reclamarle a Dios, sí, Dios se olvidó de mí, sí, Dios ya no me quiere, miren cómo estoy pasando esta situación, e incluso empiezan a dudar de la existencia del mismo Señor. Entonces, por eso debemos de evolucionar y no quedarnos en solo llamados. Luego dice Juan 3:23. Mire esto bien tremendo, porque esto todavía va más allá. Dice que Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había ahí muchas aguas y venían y eran bautizados. Entonces, los llamados muchas veces solo están cumpliendo ordenanzas, pero no están dispuestos a morir a ellos mismos. Aquí es donde Juan le dice a aquellos, les dice a aquellos camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ida venidera? Entonces ellos, aunque no habían cambiado por dentro, se iban a bautizar porque sabían que eso era una ordenanza que había que cumplir. Entonces hay quienes solo cumplen las cosas porque hay que hacerlas, pero no por amor y no porque realmente estén muriendo a sí mismos. Una de esas cosas es el bautismo, por ejemplo. El bautismo es un paso de fe precioso donde yo reconozco que debo morir a mí mismo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dejar que el Señor gobierne mi vida y hacerlo mi Señor y no seguir yo señoreando mi propia vida, aparentando cuando no es algo real. Entonces, eso es una característica de los llamados. Tal vez solo cumplen ordenanzas, pero eso es algo peligroso, porque entonces podríamos caer en el legalismo o podríamos caer en la religiosidad, que solo practicamos las cosas porque tiene que hacerse así y no porque se siente. Y luego, para terminar con esta parte de las características de los llamados, en Mateo 24:12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué dijimos que eran los muchos? Muchos igual a llamados, se enfriará. Entonces, el problema con un llamado que se quedó solo en llamado es que es susceptible a que su amor se enfríe como consecuencia de la maldad, porque no tienen su mirada y su confianza puesta en el Señor. ¿Entiende ahora lo delicado que es que no evolucionemos en el Evangelio? Amados hermanos, quien quiera que seas donde me estés escuchando, este tiempo de confinamiento, este tiempo porque el Señor ha permitido que estemos en nuestras casas, que estemos confinados, no es un tiempo de vacaciones, no es un tiempo para que te olvides del Señor, para que te alejes de Dios. Es un tiempo para que fortalezcas y estreches tu vínculo espiritual con Él, para que ores más, para que leas la palabra, para que juntos con tu familia tengas la oportunidad de acercarte a Dios, de que entendamos que no solo debemos de quedarnos como llamados. Cuando el Señor lo permita y nos podamos reunir, vamos a tener que tener una actitud diferente y evolucionar. Y ya no solo ser aquellos simples oyentes y que seguimos viviendo igual y que solo llegamos a marcar tarjeta quizás a las congregaciones físicas para que digan ya llegó y para que nuestra conciencia no nos acuse.
pero sigamos viviendo una vida desordenada y vacía. El Señor nos está moviendo a nuevos niveles de intimidad. Entonces, avancemos. Ya no solo nos quedamos como llamados, veamos ahora a los escogidos, ¿verdad? Yo quiero ser un escogido, yo quiero evolucionar. Si eres un llamado ahora, tienes que anhelar ser un escogido. Ahora miremos qué dice acerca de los escogidos. Son las personas, los creyentes que avanzaron y lograron avanzar de ser los muchos y pasaron al grupo de los pocos. Mateo 9:37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha. La mies, muchos, esos son los llamados. Más los obreros son pocos. ¿Quiénes dijimos que eran los pocos? Pocos los escogidos, muchos los llamados. Entonces la mies son los muchos, son los llamados. Pocos son los obreros, son los escogidos. Entonces esto ya me da a mí la pauta, por eso le digo que dentro del grupo de los llamados están los oyentes y los creyentes. Pero dentro del grupo de los escogidos están ya los discípulos y los obreros. Son aquellos que ya entendieron que no se pueden quedar en el que yo le digo a los hermanos y los molesto en la congregación, no he encontrado en la Biblia aún el ministerio de las sillas. No he encontrado ese ministerio. Si alguien lo encuentra, por favor, mándeme ahí un inbox donde me diga, mire, el ministerio de quedarse en la silla está en tal versículo, pero yo no lo he encontrado. Entonces yo entiendo que debemos de evolucionar de solo ser pasivos en el evangelio a entrar a nuestro rol por el cual fuimos llamados, para que entremos entonces ahora a ser escogidos dentro de los pocos, obreros, obra, trabajo en la obra, trabajo por amor al Señor, sirven con integridad al cuerpo de Cristo, sirven, tienes que servir, no puedes quedarte para siempre en la silla, tienes que evolucionar. Algo seguramente Dios ha puesto en ti, un don, un talento que va a ser el que sirva en la congregación, sirva en el cuerpo de Cristo. Ahora mismo hay muchos que están detrás de cámaras que el Señor los está llamando a que hagan su trabajo, a que hagan su labor como parte del servicio al Señor, que pongan su don, su talento para el Señor. Quizás no van a salir en la cámara, quizás no van a salir y no van a ser públicos, pero sí van a servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo te bendigo, porque Dios está llamando a los jóvenes, Dios está llamando a los niños, Dios está llamando a todos aquellos que en algún momento se habían estancado para que les sirvan. Luego dice en Tito 1:1 que tenemos que tener fe. Los escogidos están llenos de fe. Dice Tito 1:1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Entonces, los escogidos tienen fe, pero esa fe los hace creer en los 5 ministerios, en los apóstoles, los hace creer y reconocer autoridad y los hace reconocer cobertura. Ojo acá. Una característica de los escogidos es que reconocen autoridad, reconocen cobertura. Y esto es algo que a veces la iglesia emergente choca mucho, porque dice, ¿cómo le voy a dar cuentas a un hombre? Pero yo te recuerdo que si eres fiel al que ves, vas a ser fiel al que no ves. Tienes que tener cobertura, tienes que tener ministro que te cubra, tienes que tener pastor. No puedes ser amigo de un montón de pastores, tomarte café con un montón de pastores, pero no tener pastor que guíe tu alma y a quien le des cuentas. Tienes que tener pastor. La iglesia que se va a casar es entregada. He de entregados, dice el apóstol, como una novia pura delante del Señor y virgen y con sus vestiduras bien planchadas. Entonces, ¿quién te va a entregar? El ministro. Los amigos del novio entregan a la novia en el altar. Y si no tienes pastor, y si no tienes cobertura, en primer lugar, no estás dentro de los escogidos y mucho menos dentro de los fieles. Entonces, los escogidos reconocen autoridad, reconocen cobertura. Y por último, dentro de la descripción de los escogidos está Mateo 24:22 y dice, en aquellos días, y aquí fue donde el Señor me habló, dice, y si en aquellos días no fuesen acortados, o sea que el tiempo va a ser acortado, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa, oiga bien, por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, ¿de qué está hablando acá? Y esto me intriga bastante. Y aquí fue donde el Señor me habló. Ayer nos encontrábamos con mi esposa terminando de hacer la cena y platicando, y dijimos,
wow, qué rápido se fue este día. Qué rápido se terminó el día. Yo no sé si a usted le ha pasado que dice usted qué rápido terminó este día y qué rápido se me fue el tiempo. Pues cuando estábamos hablando de eso, luego el Señor me habló inmediatamente y puso en mi corazón este versículo de Mateo 24:22, que por causa de los escogidos, los días serán acortados. ¡Wow! Y eso entonces me llamó la atención, porque cuando está hablando de que los días serán acortados porque si no ninguno se salvaría, está hablando que a causa de los escogidos en el tiempo de la tribulación los días van a ser acortados. En el tiempo de la tribulación. Entonces aquí es donde yo quiero que por favor, amado hermano, pongamos las barbas en remojo y notemos lo siguiente. Los escogidos se quedan a la tribulación. Ojo, acá tenemos un problema. Por eso estamos insistiendo en esta hora que no basta con que nos quedemos en escogidos, mucho menos en llamados. Pero no podemos conformarnos en ser solo escogidos, porque si usted vuelve a leer Mateo 24:22, dice que por causa de los escogidos van a cortar aquellos días de la tribulación para que sean salvados. Entonces quiere decir, amado hermano, que los escogidos se quedan, o al menos muchos de los escogidos se van a quedar a la tribulación. Y esto es preocupante, porque entonces, ¿cómo podemos garantizar o pasar al siguiente nivel, que es ser arrebatados? Siendo fieles. La única forma de ser arrebatados es siendo fieles. ¿Me estoy dando a entender? Y esto es algo para que meditemos. Imagínense, alguien que ya sirve, alguien que ya predica, alguien que reconoce autoridad, alguien que reconoce los 5 ministerios, reconoce cobertura, alguien que es escogido, puede quedarse a la tribulación. Entonces tenemos que evolucionar. Solo hago un paréntesis. Y entonces, ¿qué hay de aquellos que ni siquiera se han bautizado? Aquellos que a duras penas los jalan para llegar a la congregación. Hoy, pues no puede salirse usted de su casa, gloria a Dios, ¿va? El enemigo quizás quiso destruir que nos congregáramos, pero ahorita hay mucho más gente conectada que quizás la gente que se congregaba. Son miles de personas que vuelven a ver un mensaje, que se congregan junto a su mesa, junto a su familia, y hoy no tienen a dónde ir. Qué bendición, ¿verdad? Como el Señor todo obra para bien. Entonces aprovecha esta situación para evolucionar. Que no solo sea circunstancial, porque muchos tal vez aceptan al Señor en estas circunstancias de adversidad. Son oyentes, son creyentes, solo son llamados. Pero tienes la oportunidad de evolucionar. Ahora vimos que ser escogido no basta. Tenemos que evolucionar a fieles. 3 grupos: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Anhelemos estar en la Shekinah de Dios. Anhelemos estar con los fieles. Entonces pasemos a los fieles. Y miremos la siguiente diapositiva. Los fieles son los cristianos que fueron llamados, que avanzaron para ser escogidos, pero ahora están alcanzando la estatura de fieles. La palabra fidelidad viene del griego necios, que significa, esto es lindo, hermano, engendrado legítimamente. Eso significa ser sincero, ser verdadero y ser genuino. Wow. Un fiel es alguien que es sincero, alguien que es verdadero, alguien que es genuino. Un fiel, hermano, es alguien que no está jugando a ser evangélico. Es alguien que no está jugando con la salvación, que no está jugando con el llamado precioso, que no está jugando y tiene la salvación por algo grande, así como dice el libro de Hebreos, teniendo tan grande salvación, teniendo en derredor de nosotros tantos testigos. Dice: despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y nos estorba en nuestra vida espiritual. Un fiel es aquel que se esfuerza por permanecer a pesar de las circunstancias. Un fiel es el que da fruto, así como le hablaba hace un momento de la higuera que no dio fruto, porque la excusa iba a ser: es que no es tiempo de fruto. Es que como quiere ahora, hermano, que yo dé frutos. Y miren, la iglesia está cerrada, así como muchos estarán diciendo ahorita: yo quería ir, este mes de mayo había dispuesto a ir a la iglesia, ¿viera? Pero no está abierta, ¿qué puedo hacer? Así quizás están diciendo muchos, ¿verdad? Y entonces, mire, pues no es cuestión mía, dirán, ¿verdad? Como que dice: me lavo las manos.
Pero esto es una situación donde tienes que dar fruto, ser fiel a pesar de las adversidades. Aunque no nos estemos reuniendo físicamente, tienes que permanecer. Es más, ahora es donde se va a ver de qué estamos hechos. Ahora es donde se va a manifestar lo que hemos aprendido, lo que hemos oído y lo que hemos creído en nuestro corazón. Entonces, 2 Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, aunque seamos infieles, Él permanece fiel, porque la naturaleza de nuestro Señor es fiel. Él no se niega a sí mismo. Ahora, la bendición es que Él nos da oportunidades. Todos los días, nuevas son sus misericordias. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Y Él te da la oportunidad una vez más. Hoy, si tú estás escuchando este mensaje, es porque tú estás siendo llamado, escogido para ser fiel. Dile que tienes cerca, quizás es tu esposa, tu esposo, tus hijos. Tú estás siendo llamado para ser fiel. No solo para ser un escogido, ni solo un llamado. Estás siendo, quiere el Señor llevarte a esa plenitud de esa intimidad con el Señor. Apocalipsis 19:11 dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Entonces, amados hermanos, Jesucristo es el fiel y verdadero. Por lo tanto, si Él es fiel y verdadero, estamos siendo llamados nosotros también para ser fieles. Diga al que tiene cerca, está siendo llamado para ser fieles. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Sed perfectos porque yo soy perfecto. Tenemos que anhelar ser como nuestro Padre. Tenemos que anhelar llegar a esa estatura preciosa a la cual estamos siendo llamados. Amado hermano, amada hermana, ahí donde estás en tu casa, hoy te quiero decir en el nombre de Jesús, a la luz de la palabra que hemos estudiado hoy, no te conformes. Perdóneme como voy a expresar esta palabra, quizás suene fuerte y tal vez para algunos chocante, pero gloria a Dios si causa en ti una reacción. No seamos y no nos conformemos con ser mediocres espiritualmente hablando. No te conformes. Y no estoy hablando, óigame bien, de prosperidad material, no estoy hablando de cosas que se puedan confundir. Estoy hablando de una prosperidad integral de tu ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Estoy hablando de que anheles buscar intimidad con Dios, que anheles ese crecimiento espiritual, que ya no te conformes con menos, que anheles crecer, hermano. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud también. El deseo de Dios es que ninguno se pierda. El deseo de Dios es que prosperes en todo, pero tu alma que sea prosperada. El deseo de Dios es que ninguno de sus pequeños se pierda. Pronta está la venida de nuestro amado hermano. Entonces la pregunta sería, ¿hemos permanecido fieles? ¿Estamos en el nivel de fidelidad para ser tomados por dignos de ser arrebatados? Esa es la pregunta que yo dejo en tu corazón en esta hora. Porque sé que el Señor te ha hablado. Y en medio de lo que el Señor te ha hecho sentir, en medio de lo que el Señor te ha hablado, tienes que buscar esas áreas de tu vida que quizás tienes que rendir. Esas áreas de tu vida que te están estorbando a que crezcas en fidelidad y rendirlas delante del Señor. Porque Él es bueno. Y si ha permitido estos tiempos, estos espacios, aún de adversidad para el mundo, es para que su iglesia se afirme, es para que los fieles alcancen el nivel de fidelidad en el nombre poderoso de Jesús. Así que en esta hora, yo solo quiero terminar diciéndote, hay por lo menos en la palabra una docena o más de hombres que son llamados fieles. Si Dios lo permite, en un próximo estudio vamos a hablar de cada uno de ellos, lo que significa y por qué el Señor los llamó fieles, para que tratemos de avanzar y también a través de esos ejemplos nosotros crecer. Entonces solo recuerden, muchos son los llamados, pocos escogidos y fieles aún menos. Yo quiero ser fiel. Yo quiero ser hallado fiel. Yo quiero ser hallado fiel para la venida de nuestro Señor. Dichoso aquel
siervo fiel, que sea hallado fiel al regreso de su Señor. Recuérdese que el Señor dijo, entra, buen siervo fiel, al reposo de tu Señor, porque afuera será el crujir y rechinar de dientes. Acuérdese de aquel hombre que entró a las bodas y no iba vestido y lo sacaron. No alcanzó la estatura, no alcanzó el nivel de fidelidad. Yo te exhorto en esta hora a que te esfuerces. No descuides tu salvación, no descuides tu corona, no permitas que te arrebaten lo que Dios te ha dado. No sé cuántos años tengas de ser cristiano evangélico, no sé cuántos años, quizás algunos recientemente, pero lo que ya hayas avanzado en el Señor, no lo descuides. Tu comunión con Dios, no la descuides. No descuides aquello que has alcanzado en el Señor. Es más, como le dijeron a Timoteo, dice, afirma el don que te dieron cuando te impusieron manos. Afirma lo que te han dado, afirma lo que tienes de Dios. Busca al Señor, sigue la intimidad con el Señor hoy más que nunca. Ahí en tu casa no lo descuides. Ten momentos de comunión, de intimidad con el Señor. Lee su palabra, búscalo, porque es el tiempo de los fieles. Miren, esto es ya para terminar, como cuando uno cambia de ser un estudiante de primaria, de secundaria, a ser un estudiante universitario. Cuando estás en la primaria, en la secundaria, yo lo veo con mis hijos, haga la tarea, que ahí está la maestra, el tutor, guiándolos, haga esto, hágalo, lo tiene que hacer así, lo tiene que hacer así, tome nota, revisan si tomaron nota en su cuaderno, si apuntaron las tareas, y ahí están dándoles un seguimiento. Pero ahora no. Ahora que estamos en casa, es como cuando vas a la universidad. Si quieres, entras a clases. Si quieres, no entras a clases. Si quieres, tomas nota. Si quieres, no tomas nota. Si quieres, te llegas a dormir. Que no te van a decir nada. Lo que va a hablar al final va a ser el examen. Entonces, hoy que estamos quizás en casa, estamos a otro nivel. Un nivel más exigente aún. Porque va a ser un nivel que tú mismo vas a ver. Tú mismo te vas a esforzar por buscar la presencia de Dios. Tú mismo te vas a esforzar por buscar la intimidad y la comunión con el Señor. Así que ahí donde estás, te invito en esta hora que cierres tus ojos y que juntos elevemos una oración a nuestro Señor para buscar esa intimidad. Padre, en el nombre de Jesús, dile, ayúdame a ser fiel. Si tú recientemente has sido llamado al Evangelio, te invito en el nombre de Jesús a que ores al Señor y digas, Señor, ayúdame a ser ahora un escogido. Y ya, si ya crees que estás en el nivel de escogido, ya le sirves al Señor. Dile, Señor, ayúdame a ser fiel. Padre, en el nombre de Jesús, vengo a pedirte por todos aquellos que están escuchando este mensaje en esta hora. Te pedimos, papito lindo, que nos ayudes a permanecer fieles a pesar de las circunstancias. Ayúdanos a permanecer fieles a pesar de las adversidades. Por favor, mi buen Dios, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Guárdanos en integridad hasta el día de tu venida, Señor, y que seamos dignos de participar en el arrebatamiento de tu novia, de tu iglesia amada, Padre. Por favor, en el nombre de Jesús, bendigo cada casa, cada hogar, Señor, para que esta palabra cause el efecto en los corazones, Señor, haga retroceder, Señor, toda maldad, haga retroceder toda tibieza, Padre, y redarguya corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, hoy le hablo a los corazones de aquellos que quizás estaban tibios. Padre, en el nombre de Jesús le hablo a los corazones de aquellos que estaban alejados, que se habían quizás cansado, que se habían quedado rezagados. Padre, hoy en el nombre de Jesús le hablo a esos corazones. Los llamamos en el nombre de Jesús para que vuelvan a los caminos, a las sendas antiguas. El llamado a los fieles está latente en este último tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia de tus fieles alrededor del mundo. Y llámalo, Señor, a esa salvación y vida eterna preciosa. Papito, ponemos en tus manos las casas, cada hogar representado, cada familia, cada matrimonio, los hijos, las hijas. En el nombre de Jesús, los bendigo. Bendigo tu hogar, amado hermano, ahí donde nos escuchas. Bendigo tu casa. Oh, que tú alcances el nivel de fiel junto con tu familia. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, mi buen Dios. Amén. Y amén. Te bendigo, mi amado hermano, mi amada hermana, familia hermosa que nos permitió entrar a su hogar. Nos vemos en una próxima reunión y te pido que estés atento a las transmisiones de la iglesia y también a las transmisiones del Retiro General de Ministerios Ebenecer. Mañana domingo
Hay 4 transmisiones especiales que te recomiendo que puedas verlas con tu familia de parte de nuestro apóstol, donde va a hablar de la novia, algo precioso. Que el Señor te siga bendiciendo. Gracias. Amén y amén. Hasta pronto.